lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido ya. Pues lo que ha ocurrido ha sido que hemos llenado esta iglesia y hemos llenado de alegría a toda esta gente que va a conseguir continuar con sus estudios musicales. Supongo que sabéis que en Bolivia la gente, sobre todo el sitio donde estuve yo, que era una zona en el sureste boliviano, la zona de la Chiquitanía, los pueblos están muy aislados, sobre todo el pueblo donde yo trabajé, como en Santiago de Chiquitos. Es un pueblo que está muy aislado para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque ha podido conservar un patrimonio cultural increíble. Un patrimonio cultural con una intensidad de música maravillosa, que estaba allí guardada en unos cajones que nadie sabía que existían y se descubrieron hace apenas 40 años. Desde entonces he hecho un trabajo de búsqueda, de restauración de partituras y sobre todo de poner en práctica esa música. Allá aprendió a Bolivia a preparar unos conciertos que forman parte de los festivales que tienen como finalidad sacar a luz todo este patrimonio que tiene. La Chiquitanía, que es esta zona del sureste boliviano, se fundó a finales del siglo XVII, fue fundado por los jesuitas misioneros que llegaron y en tan solo 74 años fueron capaces de fundar más de 15 reducciones misionales. En el año 1990 la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eran iglesias, unos templos maravillosos que habían estado allí abandonados, alejados de todo, nadie los conocía, estaban bastante deteriorados. Fue la comunidad jesuita, Armstrong, quien en 1971 fue a hacer unos trabajos de restauración, fue quien descubrió todas estas partituras. En las iglesias, en San Rafael, encontraron 4.000 partituras. Se fue, claro, se sorprendió muchísimo. También vieron instrumentos que estaban en las condiciones en las que estaban. Estaban en esas condiciones porque toda esta música y todos estos instrumentos se quedaron así tal cual después de la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas estuvieron aquí desde 1691 hasta 1767. Hemos hecho 74 años. En ese tiempo evangelizaron a los indígenas, los reagruparon, los organizaron, porque en aquella época eran pueblos nómadas. Les encargaron de reorganizarlos y de darles una educación, una cultura. Crearon, como se dice, unos templos maravillosos, muy sencillos pero muy bonitos. Les enseñaron a tallar, bueno, no fue casualidad que les enseñaran a tallar, que les enseñaran música, que les enseñaran teatro. Ellos ya tenían una predisposición hacia todas estas artes. Entonces aprovecharon esa predisposición, esas aptitudes, crearon talleres artesanales, talleres de construcción de instrumentos, utilizaron lo que más naturalmente tenemos, que es la voz humana, para evangelizarlos. Primero empezaron con la voz, después les enseñaron la organización musical, después les enseñaron ya a construir y a tocar los diferentes instrumentos. Construyeron violines, violonchelos, incluso órganos. En todos los templos había 1, 2, incluso llegaron a haber 3 órganos. Imaginaos que en 74 años con violines, esto es un porque para adentrarse en esa voz, en esa selva, yo no me lo explico, dicen que iban por parejas, de 2 en 2, y se iban encargando de hacer esta tarea. Hubo un misionero que debió ser una maravilla de persona, por todo lo que he leído, que era Martin Smith, era suizo, y este hombre era polifacético. Era arquitecto, era músico, él aprovechó la música que se hacía en aquella época aquí en Europa y la llevó. Y con
esta mezcla, estas dos culturas, de nuestra cultura, la música europea, junto con la de los indígenas, la que les enseñaron a ellos, les enseñaron también a componer, fruto de este mestizaje surgió la música del barroco misional. El barroco misional que se fue, cuando se pusieron las músicas, en algunas iglesias sí que continuaron acompañando las misas con esta música, en otros pueblos se olvidó. Cuando llegó Hans Rock en 1971, sí que se ha recogido en los libros que había también estos fotos que continuaban tocando. Con esos, imaginaos cómo serían los instrumentos, los violines, era claro, muy rudimentario, pero había música, cantaban. Y aquí estamos hoy para que toda esa música pueda continuar sonando, de momento en Bolivia, y quizá dentro de poco aquí también, para que la podamos hacer. Para eso nos hemos reunido hoy aquí. Yo estoy encantada de la respuesta que hemos tenido, de los que estáis aquí, muchos de los que estáis aquí. Sé que habéis hecho una aportación, además, de un financiero, además, cuando que inició la presidenta de la Escuela de Música de Santiago de Chiquitos, que es una mujer americana que tiene una iniciativa grandísima. Por eso, Catherine es una mujer inquieta, es una mujer maravillosa, se enamoró de este pueblo de Santiago de Chiquitos y se quedó. Llevan más de 35 años viviendo con su marido allí, han tenido 5 hijos, han criado a los 5 hijos como bolivianos. Me decían la gente de la ciudad de Bolivia, es que está muy divertido, era curiosísimo llegar a este pueblo y ver a unos niños bonitos, muy blancos, montados encima de caballos sin montura ni nada por el pueblo. Les llamaba muchísimo la atención. Ellos quisieron que sus hijos se criaran aquí, no los llevaban a ninguna universidad, se criaran aquí con los colombianos. Y con esos niños, junto con otros niños más del pueblo, crearon la Escuela de Música de Santiago de Chiquitos en 2004. Como esta mujer ha buscado una organización debajo de las piedras y se ha encargado siempre de contratar a los profesores y el inicio de la musicalidad. Pero ha llegado un momento en el que han visto qué bien en este pueblo que se está retomando la música, es una actividad fantástica para los jóvenes, no tienen absolutamente nada, tienen pelotas carrillos, hacen carreras de sacos funcionaba desde los niños humanos de carreras de sacos. Fue lo que como teníamos nosotros aquí a 60 años aquí, pues así, lo mismo. Y el problema que han tenido ha sido que han visto en el resto de pueblos lo enriquecedor que es tener una escuela de música para ellos. Los niños todos los días, cuando terminan el colegio, a las 3 se empiezan en la escuela de música. Están a las 7 de la tarde y todos tienen clase de coro, de violín, tienen unos profesores. Los profesores no dan abasto y dan todas esas asignaturas. Individuales porque es imposible, algunas envían, pero en general lo que hacen son clases colectivas. Clases colectivas en las que se estudian esta música misma. Bueno, lo que os comentaba es que al alcalde se le ocurrió que quería en el pueblo de la Botamina, en nuestra iglesia, en el otro también está otra escuela de música, pero el dinero es el mismo. La han tenido que repartir y es imposible. Los profesores que están contratados de la ciudad se han tenido que ir y se han quedado sin profesores. A base de voluntarios de cooperación mujeres han ido haciendo y ya no puede ser. Entonces la escuela cerró y gracias a la iniciativa de esta mujer, Catherine, que abrió una web, una plataforma de profesional, muchos de los que estáis aquí, yo creo que más o menos la mitad de los que están aquí habéis aportado una cantidad. Gracias a esa cantidad se ha podido reabrir la escuela, ha podido sacar las dudas que tenían el año pasado. Ahora estamos aquí para que puedan continuar en el 2024 con la
Otro de los ejercicios que hemos llevado a cabo ha sido convencer a dos amigos para que se puedan meter a trabajar. Porque iba en un tiempo de vacaciones, pero ¿quién se puede ir en abril? Porque ellos tienen un programa, un concepto muy importante ahora en abril, en el de abril. ¿Quién se puede permitir irse a unir a trabajar en una conferencia de niños? Pues gente a veces jubilada, pues los jóvenes. Contacté con un compañero mío y me dije, Fernando, tú eres una persona que ya no tienes 15 años a los niños. Gente también, se le comenté a otro chico que es electricista. Fernando, desgraciadamente, con el billete comprado, no pudo ir porque tuvo un accidente y se tenía que quedar. Tenía su paciente que se va a bajar por él y aquí se quedó. Está por el primario de su mujer. Yo se lo quiero agradecer públicamente porque ha sido un esfuerzo tremendo, un jaleo, pero no se puede. Aquí está. Muy bien. También, quien sí ha ido, que se fue el día 1, fue Paco Aguilar, el Sescaridad, que está encantado. El primer día, nada más llegar, me mandó un mensaje de estoy reventado, pero feliz. Ahora el teu entusiasmo, m'han rebut com si fuera el Papa. Bueno, él se ha ido cargado de instrumentos donados por gente que van a estar ahora y cargado de entusiasmo. Está muy contento, este trabajo muy a gusto. Yo pues también se lo agradezco porque sé que está escuchando. Y ya no quiero alargar más, perdonarme que me voy a relajar con esto. Solo me queda únicamente dar las gracias a la coordinadora de la Iglesia que nos ha cedido sus puertas en cuanto le comenté el proyecto que tenías de organizar un gobierno para conseguir fondos. Enseguida nos abrió las puertas de esta casa, se lo agradezco muchísimo, Esperanza, también está por aquí. Ahí está. Gracias, Esperanza. Y también a la Fundación Maynard, que son los que me han solucionado el gran problema de cómo llevar los fondos a Bolivia. Porque claro, yo toda entusiasta decía, pues nada, llamo a mis amigos de los coches, hacemos un concierto, cada uno con una cantidad, solucionado. Pero yo no me acordaba que las palomas mensajeras no pueden llevar el dinero a Bolivia. Y haber todo una serie de trámites de un proceso que yo pues no me encantó. Yo sí pensaba que eso era música, enseñar música, pero todos estos temas burocráticos se me escapaban. Así que gracias a Rafael Escamilla, que también está por aquí, fue el que me presentó a todo el grupo de la Fundación Maynard que han venido hoy a visitar una jornada, os agradezco muchísimo. Los veo y os saludo a todos. Muchísimas gracias a todos. Así es que ya sin más os dejo con el concierto que van a participar 4 magníficos coros. El primer coro es el coro de cámara de Valencia, que entrará aquí y mientras entra yo os cuento un poquito que este coro se fundó en 1900.
persona. A ver si me lo bueno, ¿cómo? Corre, hierba, también, incluso en Argentina, ellos han hecho muchísima actividad, pues en Argentina mismo, con la República Checa, en muchísimos países. De hecho, vienen ahora mismo, la semana pasada estaban en Alemania también, o sea que están recién llegando a Nuremberg, y han tenido que se han prestado, lo agradezco muchísimo por el tiempo, cansadísimos, casi sin ensayar, han tenido que hacer muchísimas gracias. Bueno, no se había presentado el acuerdo del director, que su padre es José Vicente Parané, y lo que os comentaba al principio de la importancia de las escuelas corales, fijaos a mí me parecía que la primera escuela coral que hubo fue los primeros campeones de la Valencia, que habían salido un montón de gente que estaba cantando, de esta gente. Los hijos de esta gente que están aquí han seguido cantando también en escuelas corales. Muchos de las personas que estaban aquí, de las parejas que estaban aquí, han sido grandísimos músicos, pero se los voy a nombrar. Uno de ellos, el director, cantante, pianista, fantástico, estupendo, hijo de los componentes del coro. También tenemos otra pareja, un hijo que está en estos momentos en Zúrich, cantando en la ópera Sevilla, un chico de 6 años, fantástico. Otros también, Jesús Luisa, su hijo, está de pianista, está metido en la ópera de Ámsterdam. O sea, imaginaros la suerte que tienen de tener esta representación y de tener estas escuelas de música que nos forman a los padres, a los hijos, etc. Esto tenemos que consigamos sacerdotes escritos. Porque no es que solo tengan eso, que solo tengan la música, sino que la música y por qué no formamos música. Voy a comentaros que no son daños, solo va a la Bolivia a pensar. Pero yo, por ejemplo, tuve una reunión con el director de la música de Valencia de Cultura, porque le dije, mira, me habéis apoyado en mi viaje a Bolivia. El proyecto este no puede ser que me mandéis un mes y ya está. Esto tiene que continuar, no puede ser que vas allí y dices, les enseñas un poquito de técnica vocal, el coro, el concierto, esto tiene que continuar, esto no puede ser así. Esto es un proyecto es a largo plazo. Entonces, una de las propuestas que he hecho ha sido que vengan aquí los niños. Hay unos músicos, son virtuosos, tocan. Yo no me explico cómo pueden tocar sin la formación necesaria de los profesores, pero tocan.
venir a vernos a nuestros colegios, es una cosa importante. Y nada, ya está. Muchas gracias.
side. You must know donado un piano para que lo lleváramos a la niña. Lo llevamos a
ellos, a través de APAC, de la Asociación Pro Arte y Cultura, ellos les facilitan instrumentos, pero cuando se trabaja una cuerda, un tensor, de las impresinas, se te rompe el arco, tienes que cambiar las para arco. Tenemos un infierno y no tienen absolutamente nada. Con lo cual, yo muy bien para el tema de accesorios, tenemos una rama de pago también, con todos estos materiales tan necesarios. Bueno, terminamos el concierto con un grupo también joven, porque solo llevan 6 años juntas también, y con
vuestra colaboración, a vuestra participación, un grupo de jóvenes, 70 jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, están disfrutando de vosotros, pueden continuar haciendo música y que continúen siendo felices haciendo lo que les motiva.